Honorables doctores, maestros, que es para mí un grato gusto verlos acá, colegas y público en general. Me cabe el gratísimo honor que la Junta Directiva de este Colegio de Médicos me haya elegido para dar una breve semblanza de lo que es el Colegio de Médicos y su fundación. No sin esto tener la necesidad de hacer algún tipo de antecedente de lo que es nuestra historia como médicos desde la época colonial, para lo cual voy a ser muy breve e ingrato, dejando en el tintero a muchos personajes, muchos sucesos que se dieron. Espero no defraudarlos con mi plática, pero la historia, la historicidad, que es la historia verdadera, ha tomado un giro muy importante, porque nosotros conocemos una historia eurocentrista. Si no, consulten al doctor Enrique Dussel, una eminencia en el tema, y ahora se sabe que la historia no es eurocentrista, la historia es mundial, la historia que nosotros tenemos es una historia falsa. Entonces, permítanme presentarles la primera diapositiva. No sé quién me va a hacer el favor. Ahí estamos. Algunos aspectos históricos del Colegio de Médicos de Guatemala, su servidor Juan Luis Galvez Santizo. La siguiente, por favor. Doctor, perdone la interrupción. Desean ver su presentación, entonces se van a colocar al frente para escuchar. Muchas gracias, eso es bueno para mí. Les quiero pedir perdón que me tiembla la mano, pero tengo mal de Parkinson. No estoy nervioso. Bueno, entre los antecedentes, 476, cuando caen pueblos bárbaros, ellos le copiaron a los griegos la palabra colegia, que era una institución donde ya se agrupaba a las gentes que ejercían una profesión, pero una profesión, digámosle, que seria. Recordemos que nuestro Aristóteles famoso, que tanto lo aman, era hijo de un médico, que era el médico del rey Filipo de Macedonia, padre de Alejandro. Y Aristóteles a los 17 años ya ejercía el trabajo de médico. Posteriormente se dedicó de lleno a la filosofía. Antes de eso había sido tutor de Alejandro Magno. Entonces existían en Europa, como en otras partes del mundo, porque los 4 pilares que Enrique Dussel termina como el partir del conocimiento historicista es la antigua India, la China, Asia, por ejemplo, y Egipto, y con mucha atención América. Porque América no fue descubierta por Cristóbal Colón, como nos han querido meter en 1492. América fue descubierta por las primeras migraciones de gentes pensantes y de gran tecnología y de gran conocimiento, como fueron los primeros migrantes, cuya determinación no se tiene precisa por los nuevos hallazgos que cruzaron el estrecho de Bering. No sin antes considerar que también hubo una migración por otras partes en diferentes épocas, a lo cual se le ha llamado la teoría del paleoindio, amerindio y todo eso, que no nos podemos detener en ese detalle. Entonces, la Grecia antigua ya manejaba este concepto de colegia, donde se agrupaban estas personas. Estamos hablando de la época preuniversitaria, gente que se dedicaba concretamente a la medicina, pero también a otras actividades, digámoslo, profesionales, pero que no estaban, las universidades todavía habían nacido, digamos. En la temprana Edad Media, en la temprana Edad Media, siglo V al XV, recordamos que fueron muchos siglos de oscurantismo, pero la Edad Media sucede solo en Europa, que quede claro.
¿ya? Acá también se comienzan a organizar ya los profesionales antes del nacimiento de las primeras universidades que ejercían la profesión de médico, porque esta profesión también era ejercida, como ustedes saben, por barberos, por charlatanes y en fin, pero había gente que estudiaba y tenía alto conocimiento, como lo fueron los árabes, cuyo conocimiento se extendió al resto del mundo y rescataron todo el conocimiento griego y lo trasladaron a Europa. Durante la vida colonial, ya pasando directamente a nuestro país, la Organización Social Sanitaria y el Ayuntamiento tuvieron grandes penas con médicos que vinieron a querer satisfacer las necesidades de salud tan grandes por tanta epidemia que había en nuestro país. Vamos a hablar concretamente de Guatemala. Vinieron muchos médicos charlatanes. Cristóbal Sánchez Parejo, por ejemplo, era un médico que a la gente le tenía terror. Él no tenía clientela y dejó en bancarrota al hospital San Alejo. Recordemos que el primer hospital fue en Albolonga, del Hospital de la Misericordia, que eran hospitales manejados precisamente especialmente por las organizaciones religiosas, porque se carecía de médicos. Los médicos, por ponerles un ejemplo, para ir un poquito rápido, por ejemplo, cuando había una epidemia, lo que hacían era irse a buscar lugares retirados, alejados del peligro, y parte de sus recetas eran rezar como 50 Padres Nuestros, 30 Ave Marías, eso decía la receta de médico, o tal vez algún brebaje en alguna botica. Carecimos de médicos. Se dice en el libro del doctor Rivera Álvarez, que recién publicó en el 75, creo yo, él habla de que los médicos, Cristóbal Colón traía médicos en las carabelas, pero nuestro querido Carlos Martínez Durán, admirado historiador médico, él dice que no, y eso es lo que se muestra. Cortés y sus principales capitanes no se dejaban poner las manos si no fuera por los aborígenes que se dedicaban a la práctica, no de la brujería ni chamanismo propiamente dicho, porque eran sabios conocedores de la botánica, y todos sabemos que nuestras medicinas, por muy modernas y caras que sean en la actualidad, vienen de la naturaleza. Eran conocedores y sabios de la naturaleza. Si no miramos los adelantos que hoy por hoy, con los nuevos descubrimientos, van a ir floreciendo eso, y vamos a irnos dando cuenta que la gente que vivía en el continente americano era gente muy superior en conocimiento a la gente de Europa. La gente de Europa es reciente, Europa es algo reciente. Es más importante el conocimiento que tenían los chinos, son los asiáticos, y los árabes, y no digamos los hindús. Sigamos. El Califato de Córdoba, por ejemplo, todos recordamos que nuestra península, de donde venimos, de donde Cristóbal Colón descubrió América, no la descubrió, la descubrieron los primeros habitantes que usaron el estrecho de Bering. Ellos descubrieron el continente, Cristóbal Colón no. Cristóbal Colón solo encontró un lugar donde sus paisanos iban a venir a socorrarse nuestras riquezas, nuestra cosmovisión, a robarnos todo, para que los ingleses los asaltaran a medio mar y les robaran a ellos también todo. Entonces, el Califato de Córdoba, ahí se encontraba la intelectualidad, porque ya se había iniciado la Inquisición, y entonces la Inquisición perseguía todo lo que era ciencia, todo lo que estaba fuera de la fe era mal visto, era pagano, pues, y era obviamente pasado por el Santo Oficio de la Inquisición, digamos. En 1676 la Corona Española autoriza la creación de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. Eso fue un adelanto impresionante para nuestro país. Esto fue ya en Antigua Guatemala, en el Valle del Panchoy o del Pacán. Sigamos. En 1681 se establece la Cátedra Prima de Medicina en Guatemala, ocupada por el primer bachiller Nicolás de Sousa Robles. Ahí se comienzan a preparar médicos
porque se habían tenido amargas experiencias con médicos que venían de México solicitados por el ayuntamiento. Como les digo, no trajeron españoles médicos, no hubo médicos en Guatemala, fue la misericordia religiosa, en este caso católica, la que se encargaba de la administración de los hospitales. Las pestes azotaban con violencia, habían médicos que era mejor que no tocaran al paciente, porque por ejemplo el caso de Sánchez Parejo y los doctores quedaron como 4 Juanes de los Ríos con diferentes segundos apellidos, ellos tocaban incluso al paciente y el paciente moría. Era una cosa impresionante. Los médicos no eran lo que son ahora, era algo horrible. Siguiente. En 1717 se graduó el primer médico, como dijimos, Vicente Ferrer González, que ocupa la cátedra prima posteriormente. Siguiente. En 1796 se establece en Guatemala el Tribunal del Protomedicato por la Corona Española. El protomedicato era una especie como de ordenamiento que la Corona Española proponía o exigía para el ejercicio de la medicina, ya que había mucha gente charlatana, especialmente barberos, hacían procedimientos quirúrgicos, se pueden imaginar ustedes, y había, aunque sí habían herbolarios que conocían la naturaleza de las plantas y los efectos curativos que estas producían, pero la charlatanería era mucha. Entonces se crea el protomedicato como lo que somos ahora, un colegio de médicos que rige y norma nuestra conducta y proceder, como es el colegio de médicos, digamos. En 1773, pues todos sabemos que ese es el terremoto de Santa Marta, un 29 de julio, tristemente célebre, determinando eso. En 1776 se funda la nueva Guatemala de Asunción, el 2 de enero de 1776 para ser exacto, en el Valle de las Vacas. Todos sabemos por qué se le llamaba Valle de las Vacas y por qué se le llamaba Valle de la Ermita. ¿Saben por eso? ¿Por qué se llamaba? Porque existía la Ermita del Carmen, fundada en 1920 por Juan de Cors. Ya existía, entonces cuando hay una iglesia fuera de la ciudad es una ermita, entonces se le llamaba también Valle de la Ermita, que es este paraíso de lugar en el que estamos, el Valle de las Vacas o Guatemala en la Asunción. ¿Sigamos? Aquí se cambia la cosa. El 17 de octubre de 1880 se establece la Escuela de Medicina en la Nueva Guatemala de Asunción. Estamos hablando ya hace tiempos cercanos a Justo Ruiz Barrios, liberal, que expropió a la iglesia de muchas propiedades adquiridas de forma ilegal, porque la iglesia tenía un poder, había pasado ya los tiempos de Rafael Carrera, que le daba todo el poder a la iglesia, y entonces va a expropiar de una especie como de convento, propiedad de San Vicente de Paúl, de la Orden de San Vicente de Paúl, que es la Escuela de Medicina o Paraninfo, conocido por todos, y luego funda ahí la Escuela Normal, y después hace un cambio y ya se queda para siempre la Facultad de Medicina, que en 1975 se traslada al campus universitario. Y yo, como no soy nada modernista, no sé en qué año se pasó a la actual CUM. No sé en qué año se pasó, pero eso me interesa notar sobre la historia. Entonces, bueno, Escuela de Medicina, donde ya se va a ejercer una medicina científica, y ya habíamos pasado los tiempos de doctor Esparragosa, los tiempos de José Felipe Flores, esos grandes sabios que no fueron reconocidos solo en Guatemala, sino en el mundo. Sigamos. El 22 de diciembre de 1942 se graduó la primera mujer, la doctora María Isabel Escobar Quintana, destacada y de grata recordación. Yo apenas la recuerdo, creo que algunos colegas acá la conocieron. Fue nuestra primera mujer médica y que pudo ejercer solo después de la dictadura uribista, porque en ese tiempo recuérdense que las mujeres no podían ejercer. En España ya pudieron ejercer en 1920 y un poquito antes en Estados Unidos, después de una lucha ardua que le costó la vida a muchas damas.
Entonces, y hoy tenemos el lujo de tener una presidenta del Colegio de Médicos mujer. Siguiente, por favor. El 13 de febrero de 1947, el Congreso de la República emite el decreto 332, Ley de la Colegiación Oficial Obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias, bajo la dirección de la Universidad de San Carlos. Este es un logro impresionante. Aquí quiero, estamos en el 47. La Segunda Guerra Mundial comienza en 1949 y termina en 1945. En Francia, los existencialistas, de la mano de Jean-Paul Sartre, le dan al hombre la importancia a través de esta corriente filosófica, porque acababa de terminar un proceso tristemente histórico, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío. Fue algo horrible, algo tremendo. Nosotros ya lo miramos a la distancia, no lo sentimos tanto, pero para los que hacemos historia nos quedamos todavía impresionados. Entonces, bajo esa visión, el presidente Juan José Arevalo, que viene de Argentina, de la corriente también peronista, con esa ideología, quiere un mundo más libre, más humano, más ¿cómo les dijera yo? Más apegado a los derechos del hombre, los derechos universales del hombre. Entonces, se funda el Colegio de Médicos y Cirujanos con la visión de que los cirujanos, los médicos, tengamos que en 1905 se había combatido la fiebre amarilla, donde murieron muchos médicos en Zacapa, y se reconocía el trabajo abnegado de los médicos. Acababa de pasar la vida del profesor Luna y Albizú y el doctor Ortega, célebres médicos que dieron su vida, su tiempo, su existir a la profesión médica. Médicos que hoy deberíamos nosotros de leer historia de la medicina, porque actualmente los médicos dejamos mucho que desear, especialmente los jóvenes. El humanismo se ha perdido, y no solo en Guatemala, en el mundo. Sigamos. Entonces, esto es el punto para que se pueda decretar el 20 de marzo de 1947 la fundación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Se llamaba al principio de Colegio de Médicos porque incluía a los cirujanos. Siguiente. Fueron 192 primeros médicos graduados, colegiados en este momento, y esto fue en marzo. En diciembre ya habían fluido. Siguiente. Antes de eso se acogió a médicos, 40 médicos veterinarios, porque estos no tenían colegio. Fue por tiempo efímero. Siguiente. El número de médicos colegiados se incrementó, como dije, de 264 a finales de 1947. Sigamos. Este es el acta de fundación, cortesía del Colegio de Médicos. Sigamos. Esto es nuestro primer presidente, el doctor Lizardo Estrada, de 1947 a 48. Siguiente. Primera junta directiva del Colegio de Médicos. Como vemos aquí, habían grandes personalidades de médicos con estudios en el extranjero y de gran desenvolvimiento como en su periodo de ejercicio en nuestro país. Lizardo Estrada, Guillermo Sánchez, Pablo Fuchs, José Fajardo, que creo que fueron cirujanos, ¿verdad? Epaminondas Quintana, doctor Luis Velázquez y el doctor Alberto Basaguas. ¿Sí? Las asociaciones médicas en Guatemala también existieron, muy importantes antes de la fundación del colegio, que dieron grandes avances con los nuevos conocimientos. Se creaba, por ejemplo, muy poco tiempo antes de conocerse el efecto del éter, el doctor Luna y Albizú lo probó con 2 valientes estudiantes de medicina en el Hospital General. Creo que no fue ni un año en que se había hecho por primera vez en otras partes. Él lo hace acá. La Sociedad Médica de 1847, fundada por el profesor Pedro Molina, que subió mucho. Él, por ser político, fue un gran médico, un gran científico, pero también fue perseguido en tiempos de Rafael Carrera Turcios. Sigamos. Otras asociaciones importantes
que dejaron también grandes frutos y adelantos a nuestra ciencia incipiente sería la Academia de Medicina y Farmacia de 1878, la Academia de Medicina y Ciencias Naturales de 1899, la Sociedad Médico-Farmacéutica en Occidente, que no se quedaba atrás, 1891, la Juventud Médica del 94 y la Federación Médica de 1944 también, 1894 la anterior. Sociedades de Medicina fundada el 1 de agosto de 1847, el presidente Pedro Molina, vicepresidente José Luna y Aguizú y secretario Mariano Padilla. Duró hasta marzo del 48 por razones políticas, pero estos personajes que están acá tienen un largo historial. Para que se mete a estudiar historia de esta gente, la historia de la medicina, los invito a que ya no se consigue el libro del maestro Martínez Durán, pero realmente es fascinante todo lo que ellos hacían con los adelantos para esa época. ¿Sigamos? Bueno, quedan en el tintero muchas actividades médico-científicas dentro del desarrollo de la ciencia que por no corresponder a los propósitos de esta presentación se dejarán en otra ocasión. ¿Siguen? Bueno, y aquí tenemos a nuestra prestigiosa junta directiva integrada por la mitad mujeres. Fíjense qué interesante este dato. Para los primeros 1000 colegiados activos, el 1.6 eran mujeres, porcentaje, y el 98.4 y el 98.6 eran hombres. Imagínense, ahorita, en tiempos actuales, el 56% son mujeres médicas, colegiadas o no, mujeres médicas, y el resto, hombres. En mi hospital, el Hospital Regional de Enfermedades, solo hay mujeres. Así es que yo quiero terminar mi conferencia pidiéndoles un aplauso a las mujeres médicas, por favor. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un honor compartir con eminencias como son ustedes y un agradecimiento eterno a la Junta Directiva por tomar en cuenta este humilde servidor de ustedes. Muchas gracias. Espero no pasar los 15 minutos. Gracias.